Damos la bienvenida al doctor David Acurio, coordinador zonal 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Doctor Acurio, muy buenos días. Hace muy poco se ha aprobado en Ecuador a nivel de la Asamblea la ley del adulto mayor. Esto se ha dado en el marco de una serie de problemas que afectan a este importante sector de la población, particularmente aquellos que cumplieron, si podemos hablar así, con su vida útil, dieron su aporte al país en distintos sitios de trabajo, con la más grande diversidad de actividades, pero son también un segmento de ciudadanos que por lo general no reciben un buen pago, un agradecimiento del país como se debería. Los problemas han sido intensos en los últimos tiempos por la situación de los adultos mayores, incluso de aquellos que tuvieron una actividad laboral remunerada, que no han podido recibir sus pensiones oportunamente. Allí está el gran segmento de los maestros, por ejemplo, para quienes recién se dijo desde el Ministerio de Economía se destinaba un fondo para pagarlos. Jubilados que reciben en unos casos pensiones que no les permite vivir, pero que tienen que someterse a descuentos del más del 2% por una imposición que hace el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está tratando de ser refutado, de que ya no se continúe con esta práctica por parte de algunos legisladores en la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede cambiar esta situación crítica de la mayoría de adultos mayores en el país con esta ley recientemente aprobada? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. Efectivamente, si uno piensa que en el país viven aproximadamente 1.300.000 personas mayores de 65 años, tendría que empezar reconociendo que hablamos de una proporción de la población enormemente grande, pero además es una proporción de población que enfrenta hoy un conjunto de condiciones que no son consecuentes con lo que han hecho con el país, con sus familias, con su propia vida. Prácticamente la mitad de las personas, son 537.000 personas adultas mayores que viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Muchos de ellos, como usted refería, tienen problemas con las pensiones jubilares, sea porque no se pagan a tiempo, sea porque son muy pequeñas, pero el gran porcentaje de la población adulta mayor en este momento. Hay una cantidad aún mayor que no recibe ningún tipo de pensión. Ningún tipo de seguro, porque la afiliación al seguro social es una afiliación que no les alcanzó a ellos. Es un reflejo, además, de ese enorme subempleo que persiste en el Ecuador. Y también del rezago histórico, digamos, las personas que hoy tienen más de 65 años son aquellas. Claro, a lo que me refiero, hubo subempleo históricamente, pues la gente se retira, termina su etapa laboral sin ningún tipo de protección. Exactamente. Por un lado está eso. Por otro lado, creo que el imaginario de los adultos mayores también hay que transformarlo. Tenemos alrededor del 23% que sigue cumpliendo actividades laborales. ¿Sí? Solamente un 0,3%, si no me equivoco en los datos, está efectivamente cesante, no hace nada más. ¿Sí? Pero la mayor parte de los adultos mayores tienen actividades y sin embargo no tienen retribuciones de su trabajo. Creo que ese es un elemento que es central. Es decir, trabajan gratuitamente. En último término realizan actividades, que es bueno posiblemente desde un punto de vista psicológico el de sentirse útil como persona, pero que no les ayuda a vivir en mejores condiciones. Por supuesto, tener una vida activa le permite tener mejores condiciones de salud, etcétera, pero no siempre eso redunda en garantizar sus derechos. Lo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social planteó cuando se discutía la ley del adulto mayor, la nueva ley del adulto mayor, porque tenemos una antigua del 91, que es la que permitió la mitad del pasaje, la mitad de costos y algunos servicios. Pero la ley del 91 no reconocía este concepto de los derechos que tienen las personas adultas mayores, el derecho a tener servicios de calidad, el derecho a tener mecanismos inclusive de demandar alimentos. Hay un porcentaje importantísimo de adultos mayores que sufren de desnutrición, que sufren de enfermedades catastróficas, y como sociedad tenemos que asumir la responsabilidad de garantizarles cuidados y servicios. Entonces creo que lo que nosotros hemos planteado en la ley, y lo que sentimos que es importante en esta ley que se aprobó el jueves pasado, es precisamente que se reconozca el conjunto de derechos que tienen los adultos mayores y la necesidad de actuar de manera oportuna en garantizar servicios y en garantizar condiciones
que no afecten sus condiciones patrimoniales, sus condiciones de salud, sus condiciones de cuidado. Y esto va ligado también al esfuerzo que el Ministerio está haciendo por impulsar el programa que se ha denominado Mis Mejores Años. Mis Mejores Años es una propuesta del MIES de ampliar la cobertura de sus servicios de atención a personas adultas mayores en el marco de, efectivamente, consolidar una política pública que sea consecuente con lo que hemos impulsado en la aprobación de la ley. Uh-huh. El programa... ¿De qué manera se materializa? ¿Cómo aterriza esto? ¿Qué beneficios trae para los adultos mayores? El programa Mis Mejores Años tiene dos elementos. El primero, ampliar la cobertura de los servicios. Nosotros atendemos en la zona 6, por ejemplo, alrededor de 7,000 adultos mayores en atenciones que se hacen en nuestros centros de cuidado diario, en los espacios recreativos, alternativos, también atención domiciliar en algunos casos. Y lo que vamos a hacer de aquí a diciembre, desde este mes de agosto, es ampliar la cobertura a 3,000 adultos mayores más que se incorporan a estos servicios, pero hemos modificado las formas en las que vamos a hacer la atención también. No solamente se trata de tener un centro diario o donde los adultos mayores van unas 2 horas al día, 2 días a la semana, sino que podamos impulsar acciones a nivel del espacio familiar. Entonces hemos planteado un modelo de atención familiar que supone garantizar actividades con los adultos mayores, pero también se provee de algunos insumos o de profesionales, ya sea en el área de salud, en temas de psicología del adulto mayor, etcétera. Particularmente en los temas de psicología, de trabajo social, de rehabilitación, estamos incorporando alrededor de 110 profesionales en el conjunto de la zona de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, precisamente para que puedan realizar estas actividades que supone, por un lado, mantener una vida activa, una vida saludable, supone ejercicio, supone actividades lúdicas, supone encuentros con otros adultos mayores, pero también capacitar, digamos, a la familia para que pueda realizar este tipo de ejercicios, este tipo de cuidados, cuando no está el servicio del MIES ahí, y también para hacerlo de manera más constante. Bueno, ¿cómo un ciudadano que tenga un adulto mayor en su casa puede timbrar esa puerta? Es decir, tengo este caso aquí, ayúdenme, denme asistencia. Tenemos dos vías. La primera, nuestros propios balcones de servicios en las oficinas del MIES, digamos aquí en Cuenca, por ejemplo, en la Merced, o la que tenemos en la Zonal, en la Remigio Crespo, en Azogues, en Gualaceo. ¿Qué equipo de visitadoras sociales tiene que pensamos debería ser el primer paso? Tenemos un equipo, entonces una vez que tenemos un contacto, el dato, el número de cédula, el número de teléfono, tenemos un equipo de trabajadoras sociales que hacen la visita domiciliar, que valoran las condiciones. El MIES ¿Cuántas trabajadoras sociales tiene aquí? Este momento nosotros estamos en el programa de Mis Mejores Años, como le decía, incorporando 110 entre trabajadoras sociales y psicólogos, que son los equipos con los que hacen la evaluación a nivel zonal. Pero le comentaba, la idea es que además nosotros tengamos claro que el mandato del Ministerio de Inclusión Económica y Social es un mandato de trabajar con la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, un detalle que es un criterio importante. Que aparentemente no vendría al caso, luego le voy a explicar por qué si viene al caso, doctora Curio. De estos 110 personas que está contratando, ¿son ecuatorianos? Son ecuatorianos. Ya. Ahora le voy a decir por qué le pregunto esto, porque hemos conocido que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social existe una enorme cantidad de ciudadanos extranjeros, particularmente cubanos, y que van copando los principales puestos de trabajo allá. Nos preguntamos realmente qué sucede. De ninguna manera somos xenófobos, ni mucho menos. Más bien esto tiene que ver con ciertas coyunturas de carácter político, ciertas prácticas en las cuales se ha privilegiado otros temas que no sean las calificaciones profesionales de quién viene, que esperábamos haya sido cosa del pasado, pero sigue sucediendo en el IES. Usted es profesor todavía de la Facultad de Medicina, entendemos, doctora Curio, fue viceministro de Salud, y creo que es un tema que debería preocuparnos a todos, que es lo que está sucediendo allí. Continúan quizá las decisiones de carácter político imponiéndose por encima de las decisiones de carácter técnico y laboral. Es una inquietud que le dejamos a usted. Nada tiene que ver al momento con el IES. Pero continuemos con lo que nos estaba diciendo. 110 profesionales. 110 profesionales que se están incorporando, de tal manera que en este periodo
podamos incorporar. Ahora en agosto vamos a trabajar con 2 modalidades, la de atención familiar y la de los que llamamos espacios alternativos, que son los encuentros semanales. Pero desde el mes de octubre empezamos a fortalecer las casas de acogida, es decir, los sitios donde viven los adultos mayores. Nosotros atendemos las públicas y las privadas. En convenio con varios organismos privados, casas de acogida. ¿Y hay realmente casas de acogida públicos? Tenemos casas de acogida pública en la zona, no tenemos ninguna exclusivamente pública. Por ejemplo, en el caso de Morona Santiago tenemos una con una comunidad religiosa, una casa grande, bien ¿Y no se ha pensado en un proyecto de esa naturaleza que tanta falta hace, creo que en todo el país? Sí. La ciudad de Cuenca no es de excepción. Nosotros destinamos alrededor de $12 millones para cuidados de adultos mayores. Y la modalidad en la que se ha ido construyendo, que a mí me parece que ha tenido bastantes éxitos, ha sido la de establecer acuerdos de cooperación conjunta con organismos no gubernamentales o con organizaciones de la sociedad civil, también con gobiernos locales. Tenemos programas sobre todo con municipios. ¿Se ha revertido esa tendencia de estatizar todo, doctora Curio? El MIES ha tenido una modalidad en general de acción articulada con otros sectores, a diferencia de otros derechos y de otros servicios como educación y salud, que históricamente tienen una estructura estatal. Porque esto sí tiene que ver con su ministerio y con las funciones que usted cumple como coordinador zonal 6. Le decía lo anterior porque aquí en Cuenca se terminó, por ejemplo, con la labor que un grupo de damas, labor benéfica que realizaban en favor de los hijos de las presas. Se terminó, se lo absorbió. Se terminó, prácticamente se le desapareció. Entiendo que ha resurgido el trabajo que hace un sacerdote de origen español que tiene su sede para niños. Sí, me recuerda el nombre. El padre Sánchez. El padre Sánchez tuvo muchísimos problemas. Él algún día lamentó todo lo que le había sucedido. Entiendo que sigue trabajando. Pero esa era la tendencia, era la de desaparecer estas iniciativas, si es que podemos llamarlas privadas, pero que eran con propósitos muy nobles que realizaban personas particulares, sí, o en otros casos miembros de la iglesia. ¿Eso ha quedado atrás? Nosotros tenemos convenios con alrededor de 110 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la acción conjunta con el MIES, particularmente en los temas de protección especial, nuestra relación con los organismos no gubernamentales. Estamos hablando de Mensajeros de la Paz, Mensajeros de la Paz, correcto. José Luis, con ellos tenemos un convenio enormemente importante de trabajo en protección especial, con el IPCA, que es el Instituto de Parálisis. Ciertamente no aparece la imagen del ministerio, pero la transferencia anual del ministerio este año es casi de $500,000 al año. ¿Con qué presupuesto cuenta usted aquí para su distrito, que incluye qué provincias? Azuay, Cañar y Morona Santiago. Ya, ¿con cuánto? Nosotros tenemos $35 millones del presupuesto para el 2018, que fue incrementado en $3 millones para consolidar Misión Ternura y ¿De esto cuánto se le va en gastos corrientes? Nosotros en gasto corriente tenemos bien poco, porque la mayor parte de nuestra intervención es intervención directa. Entonces, de los $35 millones, yo tengo un presupuesto que no llega a los $3 millones de gasto corriente directo. Todo es en convenios y son transferencias que hacemos directamente a los organismos, tanto públicos como privados. Con prácticamente todos los gobiernos autónomos descentralizados municipales tenemos acuerdos y convenios de cooperación para actividades en protección especial, en protección a adultos mayores, en protección a personas con discapacidad, y atendemos a alrededor de 24,000 niños menores de 3 años en los centros de desarrollo infantil. Vayamos al otro extremo de la población, a los niños que también muchos de ellos han tenido problemas gravísimos en Ecuador. Me refiero a los casos de pederastia, de abusos sexuales denunciados en el sistema educativo por centenares, miles de casos que realmente ha abrumado a todos los ecuatorianos. ¿Qué está haciendo el ministerio con respecto a este tema? Nosotros hemos visto con enorme preocupación y los datos sobre violencia, maltrato, acoso a niños, niñas y adolescentes son realmente escalofriantes. Pero además hemos visto cómo se han presentado hechos que han sido de dominio público a través de los medios de comunicación, de violencia contra mujeres y de violencia contra niños y niñas, que requieren exigir algunas cosas, y las hemos planteado con claridad.
creemos que, por ejemplo, en los temas de violencia necesitamos tener un sistema de justicia especializado para niños, niñas y adolescentes. No es posible que los mismos jueces no tiene un ánimo de desconocer sus capacidades, pero un juez que atiende problemas de arrendamiento. Hay jueces de la niñez que terminan dando un habeas corpus a un político. O viceversa. Y entonces eso tiene que lograrse y recuperarse el sentido de especialización. Ese es un tema ¿Y de qué manera están gestionando esto? Nosotros hemos planteado ahí una reforma al Código de Niñez y Adolescencia que permita tener sistemas especializados en el tema de manejo de niñez y adolescencia. La otra cosa que hemos hecho, y hemos hecho casa adentro, es desarrollar un conjunto de instrumentos de protocolos de atención, prevención y, si es que necesario, judicialización en casos de abuso y acoso en nuestros propios servicios. Otro tema, ¿qué es lo que hace el Ministerio, doctora Curio, con respecto a la mendicidad? No sé si debemos llamarlo mendicidad también, pero está la presencia masiva de personas en las calles, en las esquinas, ciudadanos de otras localidades del país, aparentemente de la costa ecuatoriana, esmeraldeños, venezolanos, que se encuentran prácticamente por todo lado, además de la mendicidad. No sé si podríamos calificarlo como tradicional. ¿Cómo aporta el Ministerio en este sentido? De hecho, es una responsabilidad del MIES, los programas de atención a erradicación del trabajo infantil y mendicidad. Nosotros tenemos un programa específico para atención en estos dos temas, trabajo infantil y mendicidad, que es lo que le llamamos protección especial en términos generales. Tenemos aquí algunas acciones, particularmente en la provincia de La Suay, tanto en los sitios en donde hay expulsión de niños o de personas que salen de sus territorios a hacer mendicidad en las ciudades más grandes. Tenemos actividades en varios espacios rurales en convenio con gobiernos autónomos descentralizados, dicho sea de paso. Pero también tenemos programas aquí en la ciudad de Cuenca de acompañamiento a estas familias, de búsquedas de espacios de reinserción. ¿Cuántas personas se benefician con estos programas en su territorio? Nosotros tenemos este momento en los programas de erradicación del trabajo infantil, en concreto alrededor de 230 niños y niñas que están sea en programas de atención en centros especializados. Se los rescata de alguna manera. Es un proceso bien largo, Gustavo. Yo debo confesar que he aprendido en estos 6 meses a ver ese tema, porque claro, un niño que deja de estudiar para estar en la calle, después le toca reaprender a tener horas de comida, le toca reaprender a hacer deberes, le toca reaprender a cumplir un conjunto de normativas sociales que son evidentes. Le toca también repensar familiarmente las condiciones de la familia que fueron las que le expulsaron a la calle o en el caso de los adultos mayores que hemos encontrado en mendicidad, inclusive por anuncios, por avisos de la ciudadanía, nos pasa lo mismo. Es decir, el proceso de reinserción familiar es un proceso que llega a tomar 6, 8 meses. Tenemos casos de chicos de 2 años y hasta más, que todavía no logramos que se reincorporen totalmente a las actividades legítimas que deben tener los niños. Cuéntenos finalmente, y le agradecería que sea de forma breve, pues el tiempo ya se nos ha ido, doctora Curio, sobre los programas dirigidos a las personas con discapacidades o con capacidades especiales, de las cuales el presidente Moreno acaba de dar una charla sobre los programas ecuatorianos en Escocia. El Ministerio tiene un programa de atención a personas con discapacidad. Yo diría que tenemos 2 paquetes ahí que son importantes. Una es la atención directa en centros de atención, sean centros diurnos o centros de acogida. Los centros diurnos son los sitios a donde van las personas que tienen discapacidad y desarrollan un conjunto de actividades durante el día, y a las 4 de la tarde regresan a sus domicilios. Sí, ahí se garantiza atención médica, cuidados psicológicos, actividades educativas y alimentación, y luego se van. Y en los centros de acogida, donde también se desarrollan actividades que tenemos en todas las 3 provincias impulsándolos. Pero también tenemos este momento que tener en cuenta que hay un porcentaje importante de personas que reciben el bono Joaquín Gallegos Laras, que son una red de cuidadoras. El día lunes
30 y martes 31 de este mes de julio. Quienes cuidan a una persona con discapacidad. ¿Siguen beneficiándose de ese sueldo básico que se... Sí, está en $280, ya no es un sueldo básico, digamos, porque el sueldo básico se ha incrementado, pero siguen recibiendo y nosotros estamos con ¿Tiene una idea ampliando. Nuevamente en la provincia de La Suay cuántas personas se benefician? Sí, nosotros tenemos este dato en la provincia de La Suay, alrededor de 800 núcleos familiares que reciben. Existe igualmente un proceso para calificar. Hay un proceso de calificación. Salud le da una certificación de su porcentaje de discapacidad y a partir de esa certificación se puede incorporar a los programas del MIES. Bueno, para finalizar, ¿en dónde se encuentran las oficinas de su ministerio? ¿A dónde puede acudir nosotros tenemos de este momento nuestras oficinas en el sector de la Merced, en la calle Larga y Borrero, aquí en Cuenca, tenemos en Gualaceo, tenemos en Azogues, tenemos en Macas, la oficina zonal está en la Remigio Crespo y Los Ríos, ahí por el Parque de la Paz. Pero además, para el proceso de actualización del registro social, que también empezamos el mes de julio, hemos implementado ventanillas en los infocentros prácticamente en todas las parroquias del Cantón Cuenca. Gracias por su presencia, el doctor Acurio, quien ha hablado sobre programas de asistencia social